¿Conoces el grado de humedad que puede generarse en nuestras casas por una gotera, por las lluvias o hasta por una fuga? Descubre con nosotros cómo podemos corregir o prevenir estos problemas de humedad que pueden generarse en nuestro hogar. Atentos. Los altos niveles de humedad relativa resultan perjudiciales para muchas personas y por ello es necesario buscar fórmulas para reducir la humedad en los hogares. Debemos mantener un ambiente agradable y saber cómo evitar la humedad en nuestras casas. Hablar de humedad es hablar de un factor climático. Y si hablamos de un factor climático, tenemos que referirnos a los cambios climáticos que se producen por efectos de la mano del hombre, o sea, efectos antrópicos. La humedad, al final, como medio de vida, es un problema de contaminación adicional que de alguna manera transforma o modifica los modos de vida. Existen varios tipos de humedad, pero los principales son tres: por capilaridad, por filtración y por condensación. Capilaridad, tenemos que los materiales tienen conductos, tienen pequeños canales microscópicos por los que absorben la humedad y van desde los cimientos hasta las paredes. Entonces, ¿cómo reconocemos este tipo de humedad? Por ejemplo, en los bases de los muros, desde el inicio, vemos que se forma una mancha uniforme que puede llegar desde los 80 centímetros, 1,20 m, 1,50 m, y al final del muro tenemos una mancha deforme, ¿no? Entonces es simple reconocer ese tipo de humedad. Luego tenemos la humedad generada por filtración. Esta humedad se produce cuando hay agua, humedad, en el exterior de la vivienda e ingresa hacia el interior. Un ejemplo claro es la humedad que se produce en los sótanos, en los semisótanos. Entonces vemos manchas específicas concentradas en varios puntos de la pared. Otro tipo de humedad es la humedad por condensación. Este tipo de humedad se produce por variación de temperatura entre el exterior y el interior de las viviendas o de las edificaciones. Tener unas zonas húmedas dentro de la vivienda es incómodo. Es incómodo no solamente para estar en el ambiente, sino que también produce efectos. Uno de los principales efectos que produce serían las enfermedades, todo lo que son ácaros y todo lo que son procesos de respiratorios, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que mucha gente viene de otras ciudades a Piura, a vivir en Piura, porque supuestamente Piura es un clima seco. Pero si en Piura nosotros diseñamos una vivienda donde producimos humedad, entonces no le sirve de nada. Él podría irse a vivir a otros lados y hacer viviendas adecuadas, ¿no?, donde no exista la humedad dentro de la vivienda. La vivienda se ve afectada en varios factores, por ejemplo, estructurales, estéticos e higiénicos, ¿no? Los factores estructurales son que se descascara la pintura, ¿no? También se hacen fisuras en el tarrajeo. Y luego, en un caso de que también hay otro fenómeno acompañando a la humedad, se puede llegar hasta corroer el acero de las estructuras de la edificación. Otro de los problemas o los daños que causa la humedad sería en el campo higiénico. ¿Por qué? Porque la humedad aglomerada en los muros genera hongos. Estos hongos, a su vez, están en contacto con los ambientes en los que nos encontramos y producen enfermedades respiratorias. Existen diferentes tipos de acciones que podemos hacer para corregir la humedad, preventivas y correctivas. Entonces, preventiva sería desde la fase de la construcción. Podemos utilizar aditivos hidrófugos, en el caso de la humedad por capilaridad, para hacer que los cimientos no absorban la humedad. También existen mallas impermeabilizantes para estos tipos de cimientos y estructuras. Para las placas de los sótanos también se pueden utilizar aditivos especializados en impermeabilizar los muros. Es recomendable usar materiales para que nos ayuden a evitar que nuestro hogar se vea afectado por la humedad.